Mi esposo tenía una empresa exitosa y controlaba todo nuestro dinero. Yo confiaba en él plenamente. Desde que nos casamos, Martín había asumido el control total de nuestras finanzas, mientras yo, Gabriela, me dedicaba a cuidar de nuestros 3 hijos, Luciana de 10 años, Sebastián de 8 y Valeria de 5. Antes de continuar, comenta dónde estás viendo y suscríbete al canal. No te pierdas el video de mañana, porque viene con una revelación que te dejará sin palabras. Importaciones Martín era reconocida en toda la región, y todos nos veían como la familia perfecta. Vivíamos en una casa confortable en un buen vecindario, y Martín siempre repetía que sus éxitos eran para darnos lo mejor. Sin embargo, en los últimos meses, algo había cambiado. El dinero que Martín dejaba para los gastos del hogar era cada vez menor. Son ajustes temporales, explicaba él. La empresa está pasando por una fase de reinversión. Aquella tarde de jueves, mientras compraba lo poco que podía permitirme con el escaso dinero semanal, recibí una llamada de Teresa, mi vecina. Gabriela, creo que deberías venir al callejón detrás del restaurante italiano. Es sobre tus hijos. Dejé la compra y corrí hacia allí. Lo que encontré me paralizó. Sebastián y Valeria, aún con sus uniformes escolares, rebuscaban entre bolsas de basura, sacando restos de comida que limpiaban antes de comer. «Dios mío, ¿qué están haciendo?», grité corriendo hacia ellos. La vergüenza en sus ojos me atravesó como un cuchillo. Sebastián, siempre protector, se puso delante de su hermana. «Lo siento, mamá. Valeria tenía mucha hambre después del colegio. Le di mi merienda, pero no fue suficiente. Papá dijo que no podíamos pedir más comida hasta mañana». En ese momento, mi mundo se derrumbó. Descubrí que nuestros hijos buscaban comida en la basura, porque él se negaba a darles el dinero que habíamos acordado. Sentí una mezcla de horror, vergüenza y rabia tan intensa que apenas podía respirar. Esa noche, después de asegurarme que los niños durmieran profundamente, esperé a Martín en la sala. Cuando llegó, con su habitual aroma a colonia cara y su maletín de cuero, reuní valor para confrontarlo. «Encontré a los niños buscando comida en la basura hoy», dije sin rodeos. «No exageres, Gabriela», contestó, aflojándose la corbata. «Les doy suficiente para que coman adecuadamente. Estaban comiendo restos de un contenedor de basura. Martín, ¿te parece normal?». Se acercó con esa calma amenazante que había aprendido a temer a lo largo de nuestro matrimonio. Tomó mis manos entre las suyas, apretándolas con firmeza. «Escúchame, Gabriela. La empresa está en fase crucial de expansión. Necesito reinvertir cada centavo disponible. Es temporal, pero necesario». Su voz se suavizó. «Además, no les hace mal a los niños aprender el valor del esfuerzo. La vida no siempre será fácil para ellos. Hay diferencia entre enseñarles sobre esfuerzo y permitir que pasen hambre», respondí, intentando liberar mis manos. «Son niños, por Dios. ¿Estás cuestionando mi capacidad para mantener a esta familia? Después de todo lo que he sacrificado?» Su mirada se endureció. «Solo te pido confianza y paciencia». ¿Es tanto pedir? Como tantas veces antes, sentí que mis fuerzas se evaporaban. La culpa, esa aliada fiel de Martín, se instaló en mi pecho. «Está bien», concedí finalmente. «Pero los niños necesitan alimentarse adecuadamente». «Por supuesto, mi amor. Mañana mismo ajustaré la asignación». Su sonrisa de victoria me heló la sangre. Esa noche, mientras Martín dormía, permanecí despierta. No podía olvidar la imagen de mis hijos rebuscando entre desperdicios. La vergüenza en sus ojos, la naturalidad con que Sebastián protegía a su hermana en esa situación indigna. Algo había cambiado dentro de mí. No podía seguir así, pero tampoco sabía cómo escapar de esta jaula dorada, sin acceso a dinero propio, sin haber ejercido mi profesión en años, con 3 niños que dependían de mí. ¿Qué opciones tenía? Fue en ese momento que supe que no podía quedarme callada por mucho tiempo más. Algo tendría que cambiar, aunque aún no supiera cómo enfrentarme a Martín y al sistema que había creado a nuestro alrededor. Lo que no podía imaginar era que mi vida estaba a punto de complicarse aún más y que pronto descubriría secretos que cambiarían nuestro destino para siempre. 3 semanas después del incidente con los niños buscando comida en la basura, Gabriela miraba fijamente el test de embarazo en sus manos. Las 2 líneas positivas confirmaban lo que sus náuseas matutinas y su retraso ya le habían sugerido. Estaba embarazada de su 4.º hijo. Se sentó en el borde de la bañera, tratando de asimilar la noticia. No era el momento adecuado para otro bebé. No con la situación financiera actual, no con Martín controlando cada centavo mientras sus hijos pasaban hambre. Guardó el test en su bolsillo y salió del baño, preguntándose cómo se lo diría a su marido. Esa noche, después de acostar a los niños, Gabriela encontró a Martín revisando unos documentos en su despacho. Tocó suavemente la puerta abierta. «Martín, necesito hablar contigo». Él levantó la vista de sus papeles.
observándola con cierta impaciencia. ¿Qué sucede? Estoy ocupado con estos contratos. Estoy embarazada. La expresión de Martín cambió por completo. Dejó los documentos sobre el escritorio, se levantó y, para sorpresa de Gabriela, la abrazó con entusiasmo genuino. ¿En serio? Es una noticia excelente. Sus ojos brillaban con una emoción que Gabriela no había visto en meses. Un nuevo heredero para nuestra familia, para la empresa. La reacción de Martín desconcertó a Gabriela. Esperaba frustración, quizás incluso enojo por un gasto adicional en tiempos de supuesta austeridad. En cambio, él parecía verdaderamente feliz. Pero Martín, con la situación actual de la empresa, los ajustes financieros que mencionaste, ¿podremos mantenernos con un miembro más en la familia? No te preocupes por eso ahora, respondió él, acariciando su mejilla. Las cosas están mejorando. Este bebé es justo lo que necesitábamos. Una señal de que nuestra familia sigue creciendo junto con nuestro negocio. En las semanas siguientes, Gabriela notó cambios significativos en el comportamiento de Martín. Comenzó a llegar más temprano a casa, traía pequeños regalos para los niños y, lo más importante, aumentó considerablemente el dinero asignado para los gastos domésticos. Una mañana, mientras Gabriela preparaba el desayuno, Martín dejó un sobre en la encimera. He estado pensando que necesitas más ayuda en casa, especialmente ahora con el embarazo, comentó mientras se servía café. Hay suficiente dinero ahí para contratar a alguien que te ayude con la limpieza y la cocina 3 veces por semana. Gabriela abrió el sobre y contó el dinero con incredulidad. Era más de lo que Martín había dejado para gastos en todo el mes anterior. ¿De verdad podemos permitirnos esto ahora? Por supuesto. Te dije que era solo una fase temporal. Los contratos internacionales están dando frutos, y pronto comenzaremos la expansión a Sudamérica. Martín sonrió con confianza. Quiero que tú y el bebé estén bien atendidos. Durante su primer trimestre de embarazo, la vida familiar parecía haber mejorado considerablemente. Los niños ya no mencionaban tener hambre. Sebastián había recuperado su energía habitual. Y Luciana y Valeria estaban entusiasmadas con la idea de un nuevo hermano o hermana. En su visita médica del 4.º mes, Gabriela recibió la noticia. Sería un niño. Cuando se lo contó a Martín esa noche, su rostro se iluminó con orgullo. Un varón, murmuró con satisfacción. Deberíamos llamarlo Martín Jr. Será mi sucesor quien continúe con mi legado cuando yo ya no esté. Gabriela asintió. Aunque la idea de que el bebé fuera valorado principalmente como un sucesor le resultaba incómoda. Sin embargo, no quería perturbar la aparente calma que habían logrado en las últimas semanas. A medida que su embarazo avanzaba, Gabriela comenzó a notar patrones sutiles pero preocupantes. Si bien Martín seguía proporcionando dinero suficiente para los gastos básicos, sus ausencias nocturnas habían regresado gradualmente. Las reuniones importantes y las cenas con clientes volvieron a ser frecuentes, y a menudo regresaba a casa tarde, con un ligero aroma a perfume que no era el suyo. Una tarde, mientras organizaba el armario para hacer espacio para algunas cosas del bebé, Gabriela encontró una caja de zapatos en la parte trasera del closet de Martín. Dentro había varios recibos de restaurantes lujosos, hoteles de 5 estrellas y una joyería exclusiva. El recibo de la joyería mostraba la compra de un collar de diamantes, por un valor que equivalía a 3 meses de gastos familiares. Su cumpleaños había sido hace poco, y Martín solo le había regalado un ramo de flores alegando restricciones financieras. Gabriela guardó los recibos y continuó su búsqueda. En el bolsillo interno de uno de los sacos de Martín, encontró una tarjeta de presentación de una tal Clara Montero, con el puesto de asistente ejecutiva. Importaciones Martín. Al dorso había una nota manuscrita con letra femenina. Gracias por la velada. Te extraño cuando no estás. C. Algo frío se instaló en el estómago de Gabriela. Las piezas comenzaban a encajar. Las ausencias nocturnas, el perfume desconocido, los recibos de lugares lujosos y ahora esta nota. Martín podía estar teniendo una aventura con su asistente. Decidió investigar más a fondo. Utilizando la tableta que Martín había regalado a Luciana, buscó información sobre Clara Montero en redes sociales. La encontró fácilmente. Una mujer atractiva de unos 30 años, cabello rubio y sonrisa perfecta. En su perfil había pocas fotos, pero en una de ellas aparecía en un restaurante elegante, y aunque la imagen estaba recortada, se podía ver parcialmente una mano masculina sosteniendo una copa de vino junto a la suya. Durante las siguientes semanas, Gabriela prestó especial atención a las explicaciones de Martín sobre sus ausencias. Notó inconsistencias. Mencionaba reuniones con clientes que luego olvidaba, confundía fechas o daba detalles contradictorios. Una noche incluso regresó con una marca de lápiz labial en el cuello de la camisa, que rápidamente justificó como tinta de una pluma que explotó. En su 6.º mes de embarazo, durante una revisión médica rutinaria, Gabriela se encontró con una situación inesperada. Al salir de la consulta, vio a Martín en la cafetería del hospital,
No estaba solo. Clara Montero estaba sentada frente a él, y ambos hablaban con lo que parecía ser un médico. Gabriela se ocultó tras una columna, observando la escena con el corazón acelerado. Martín tomaba la mano de Clara con evidente intimidad, mientras ella asentía a lo que el médico les explicaba. Gabriela regresó a casa perturbada. ¿Qué hacían Martín y Clara con un médico? ¿Acaso ella también estaba embarazada? ¿O tenían algún problema de salud que Martín le ocultaba? Esa noche, cuando Martín llegó, actuó con normalidad pero observó atentamente sus movimientos. Él parecía nervioso, revisando constantemente su teléfono y respondiéndolo en otra habitación. ¿Cómo fue tu día?, preguntó Gabriela casualmente durante la cena. Normal. Mucho trabajo en la oficina, revisando los nuevos contratos para Brasil, respondió él sin mirarla directamente. ¿No saliste de la oficina en todo el día? Martín levantó la vista, con una expresión momentánea de alarma que rápidamente controló. Fui a almorzar con Ricardo para discutir los detalles de la expansión. Era una mentira clara. Gabriela había visto a Martín en el hospital con Clara aproximadamente a la misma hora del almuerzo. Durante las siguientes semanas, Gabriela comenzó a guardar pequeñas cantidades del dinero que Martín le daba para los gastos. Lo escondía dentro de un libro hueco que había comprado específicamente para este propósito, colocándolo entre novelas románticas en el estante más alto de la biblioteca, donde sabía que Martín nunca miraría. También empezó a recopilar pruebas de las actividades de Martín, fotografías de los recibos, capturas de pantalla del perfil de Clara, notas detalladas sobre sus ausencias con fechas y explicaciones contradictorias. No estaba segura de qué haría con esta información, pero su instinto le decía que debía estar preparada. Una mañana, mientras los niños estaban en la escuela, Gabriela recibió una llamada de una antigua colega de la universidad, Elena, quien ahora trabajaba como contadora en una firma importante. «Gabriela, ¿cómo estás? Me enteré que estás esperando otro bebé». Después de ponerse al día brevemente, Elena mencionó algo que captó la atención de Gabriela. «Por cierto, vi a Martín la semana pasada en una conferencia de negocios. Se veía muy bien y parecía estar cerrando un trato importante con inversionistas brasileños. Tu marido está en racha. Todo el mundo habla del éxito de importaciones, Martín». ¿En racha?, preguntó Gabriela, confundida. Martín me ha dicho que la empresa está pasando por momentos difíciles y necesita reinvertir todo. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Gabriela, según lo que escuché en el sector, importaciones. Martín ha duplicado sus ganancias este año. De hecho, están por abrir una sucursal en São Paulo el mes que viene. Esta información confirmaba las sospechas de Gabriela. Martín le había mentido sistemáticamente sobre la situación financiera de la empresa, mientras sus hijos llegaron a buscar comida en la basura. Cuando terminó la llamada, Gabriela se sentó en el sofá, acariciando su vientre abultado donde crecía Martín Jr. Sentía una mezcla de rabia, tristeza y determinación. Ahora estaba segura de que Martín no solo podría estar teniendo una aventura, sino que deliberadamente estaba limitando los recursos para su familia mientras la empresa prosperaba. Tomó una decisión importante ese día. Contactó con otra antigua compañera que tenía una academia de idiomas y se ofreció para dar clases de contabilidad básica 2 mañanas por semana mientras los niños estaban en la escuela. No era mucho dinero, pero le daría cierta independencia y le permitiría seguir aumentando su fondo de emergencia. Lo que Gabriela no sabía era que pronto descubriría la verdadera magnitud de los secretos de Martín y que su decisión de no quedarse callada ante la injusticia cambiaría el curso de sus vidas para siempre. El nacimiento de Martín Jr. ocurrió en una madrugada de octubre. Fue un parto rápido y sin complicaciones. El bebé tenía el mismo mentón pronunciado y las cejas espesas de su padre, algo que Martín señalaba con orgullo cada vez que lo sostenía. «Mi heredero, mi continuación», repetía constantemente a las visitas que llegaban a conocer al recién nacido. «Este niño llevará adelante todo lo que he construido». Las primeras semanas tras el nacimiento fueron sorprendentemente tranquilas. Martín había contratado a una enfermera para ayudar durante las noches, y la casa estaba llena de regalos caros, una cuna importada de Italia, un monitor de última generación, ropa de diseñador para el bebé. Los otros niños también recibieron atención, tabletas electrónicas para Luciana y Sebastián, juguetes nuevos para Valeria, e incluso un sistema de videojuegos para la sala familiar. «¿Ves? Te dije que todo mejoraría», comentó Martín una noche mientras cenaban. «La empresa está en su mejor momento. Los contratos con Brasil están firmados, y estamos expandiéndonos a Chile y Colombia también». Gabriela observaba a sus hijos jugar con sus nuevos regalos mientras alimentaba a Martín Jr. Quería creer que el nacimiento del bebé había cambiado algo en Martín, que realmente las cosas serían diferentes a partir de ahora. Sin embargo, cuando Martín Jr. cumplió 2 meses, los viejos patrones comenzaron a reaparecer.
Las ausencias nocturnas de Martín se volvieron más frecuentes. Las llamadas de teléfono que atendía en privado, alejándose de la familia, aumentaron. El dinero para los gastos seguía siendo suficiente, pero Martín había vuelto a insistir en controlar exactamente en qué se gastaba cada centavo. «Necesito los recibos de todo lo que compres», le dijo una mañana mientras le entregaba el dinero semanal. «Estamos en expansión y debo mantener las cuentas claras». Gabriela asintió, pero esta vez estaba preparada. Siguió guardando pequeñas cantidades de lo que recibía en su escondite secreto y continuó dando clases 2 mañanas por semana. La enfermera, que ahora venía solo 3 veces por semana, cuidaba a Martín Jr. durante esas horas. Una tarde, mientras Gabriela revisaba las facturas del teléfono para entregar los recibos que Martín exigía, notó algo extraño. Había numerosas llamadas a un mismo número, todas realizadas en horarios en que Martín alegaba estar en reuniones de negocios. Anotó el número discretamente. 2 días después, mientras Martín se duchaba, Gabriela revisó su teléfono móvil. El número que había anotado estaba guardado bajo el nombre CM. Oficina, Clara Montero. También encontró mensajes recientes, algunos bastante íntimos, que confirmaban sus sospechas sobre la relación entre ambos. Pero lo que realmente la alarmó fue un mensaje de Clara que mencionaba algo sobre la consulta del miércoles y los resultados de las pruebas. ¿Estaban enfrentando algún problema de salud? Esa misma semana, Gabriela recibió una llamada inesperada de la escuela. Sebastián se había desmayado durante la clase de educación física. Probablemente es solo fatiga, explicó la maestra, pero creemos que debería verlo un médico por precaución. Cuando llegó a la escuela, Gabriela encontró a su hijo pálido y ojeroso. «Me siento bien, mamá», murmuró Sebastián mientras salían hacia el hospital. «No quería preocuparte. Papá dice que los hombres de la casa debemos ser fuertes y no quejarnos». El diagnóstico del médico fue claro: anemia por deficiencia nutricional. «Su hijo necesita una dieta balanceada y rica en hierro», explicó el doctor. ¿Ha habido cambios en su alimentación recientemente? Gabriela sintió una mezcla de culpa y rabia. A pesar de la aparente abundancia en casa, los regalos tecnológicos parecían tener prioridad sobre la nutrición adecuada. Martín supervisaba los gastos de comida con tanto detalle que a menudo no había suficiente para comidas completas y balanceadas para los niños mayores, mientras gastaba sumas exorbitantes en ropa de marca para Martín Jr. Esa noche, después de acostar a los niños, Gabriela confrontó a Martín en su despacho. «Sebastián tiene anemia por mala alimentación», dijo sin preámbulos. «Necesito más libertad para decidir cómo gastar el dinero de la comida. La salud de los niños debe ser prioritaria». Martín frunció el ceño, visiblemente irritado por la interrupción y la crítica implícita. «Les doy más que suficiente para comer bien. Si Sebastián tiene anemia, quizás deberías prestar más atención a lo que cocinas, en lugar de pasar tiempo dando clases». La mención de sus clases sorprendió a Gabriela. No le había contado a Martín sobre ese trabajo. «¿Cómo sabes que estoy dando clases? Soy un hombre de negocios, Gabriela. Es mi trabajo saber lo que sucede a mi alrededor». Su tono era frío, amenazante. «Y no me gusta que mi esposa trabaje sin mi conocimiento o aprobación. ¿Qué pensarán mis socios si se enteran? Pensarán que soy una mujer capaz que utiliza su formación profesional», respondió Gabriela, encontrando una firmeza en su voz que no había sentido en años. «Y el dinero de esas clases lo uso exclusivamente para comprar comida adicional para los niños, comida que aparentemente no podemos permitirnos a pesar del mejor momento de tu empresa». La discusión escaló rápidamente. Martín terminó gritando sobre sus sacrificios por la familia, sobre cómo trabajaba día y noche para darles lo mejor, mientras Gabriela intentaba hacerle ver que lo mejor no siempre significaba lo más caro o llamativo, sino lo que realmente necesitaban. «Si cuestionas mis decisiones una vez más, te quedarás sin nada», amenazó finalmente Martín. «Recuerda quién paga esta casa, quién compra la comida, quién mantiene las luces encendidas. Sin mí, no eres nada». Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Gabriela. Esa noche, mientras Martín dormía, tomó una decisión firme. Debía prepararse para lo peor. A partir de ese momento, incrementó sus horas de clase y comenzó a crear un plan de contingencia. Durante los siguientes meses, mientras Martín Jr. crecía fuerte y sano, Gabriela desarrolló una rutina cuidadosamente planificada. Aprovechando sus conocimientos de contabilidad, llevaba un registro detallado de los gastos familiares, guardando copias de todos los recibos que entregaba a Martín. También documentaba meticulosamente las inconsistencias en las explicaciones de su esposo sobre sus ausencias y las discrepancias entre lo que decía sobre la empresa y la información que obtenía por otras fuentes. Una mañana, mientras daba su clase habitual, una de sus alumnas, Sofía, le hizo una propuesta interesante. «Mi padre necesita ayuda con la contabilidad de su pequeño negocio», explicó. «Le he hablado de usted y está interesado en contratarla para algunas horas a la semana. Pagaría bien».
Gabriela aceptó la oferta. Era una oportunidad de aumentar sus ingresos independientes y mantener actualizadas sus habilidades profesionales. Organizó su horario para que coincidiera con las horas escolares de los niños y los días que venía la enfermera a cuidar a Martín Jr. Lo que no esperaba era la llamada que recibió una tarde, cuando Martín Jr. tenía casi 6 meses. «¿Señora Gabriela?», preguntó una voz femenina cuando contestó el teléfono. «No me conoce, pero creo que hay algo que debe ver. Esta noche a las 8, en el restaurante La Maison del centro. Mesa junto al ventanal. Él estará allí». Antes de que pudiera preguntar más, la llamada terminó. Gabriela se quedó contemplando el teléfono, con el corazón acelerado. ¿Debía ignorar esta extraña invitación o seguir su instinto? Después de pensarlo cuidadosamente, decidió ir. Dejó a los niños al cuidado de su vecina Teresa, con la excusa de una emergencia familiar, y tomó un taxi hacia el restaurante mencionado. La Maison era uno de los establecimientos más exclusivos de la ciudad. Desde la acera de enfrente, Gabriela observó el elegante local iluminado con luces tenues. Y allí, exactamente como había dicho la voz anónima, sentado junto al ventanal, estaba Martín. Pero no estaba solo. Lo acompañaba Clara Montero, con su cabello rubio perfectamente peinado y un vestido elegante que dejaba ver el collar de diamantes que Gabriela había encontrado en el recibo meses atrás. Lo más impactante, sin embargo, no era la presencia de Clara, sino los 2 adolescentes que también estaban en la mesa, un chico y una chica que parecían tener unos 14 y 16 años. Gabriela se quedó paralizada, observando la escena incrédula. Martín reía, brindaba, y en un momento dado, tomó la mano de Clara y la besó con una familiaridad que revelaba una relación de años, no un simple affaire reciente. Los adolescentes interactuaban con Martín con evidente comodidad, como si llevaran mucho tiempo conociéndolo. Con manos temblorosas, Gabriela sacó su teléfono y tomó algunas fotografías discretas. Luego, aturdida y con náuseas, regresó a casa. Esa noche no confrontó a Martín cuando llegó tarde con la excusa de una cena de negocios con inversionistas. En lugar de eso, comenzó una investigación meticulosa. Durante la siguiente semana, utilizando sus contactos y sus crecientes ahorros secretos, Gabriela contrató a un investigador privado. También realizó su propia investigación en redes sociales, donde encontró perfiles de Clara y sus hijos. En algunas publicaciones antiguas, Clara se refería a los adolescentes como «nuestra familia» y etiquetaba a Martín, aunque él no aparecía en las fotos. Los resultados del investigador confirmaron sus peores sospechas. Martín mantenía una doble vida completa. Clara y sus hijos vivían en un lujoso apartamento en la zona más exclusiva de la ciudad, pagado por él. Los adolescentes asistían a colegios privados carísimos, y esta familia alternativa disfrutaba de vacaciones, restaurantes y privilegios que contrastaban cruelmente con las restricciones que Gabriela y sus hijos enfrentaban diariamente. Más devastador aún fue descubrir que no existía ninguna crisis empresarial. El investigador obtuvo informes financieros que mostraban que Importaciones Martín estaba en su mejor momento histórico, con beneficios récord y expansión internacional real. La supuesta necesidad de reinvertir cada centavo era una mentira calculada para justificar el desvío de fondos hacia su otra familia. Una tarde, mientras Martín estaba supuestamente en un viaje de negocios a São Paulo, que el investigador confirmó era en realidad unas vacaciones con Clara y sus hijos en una playa exclusiva, Gabriela decidió visitar la oficina central de la empresa. Llevó a Martín Jr. consigo, con la excusa de mostrar el bebé a los empleados. Ricardo, uno de los socios minoritarios de Martín y antiguo amigo de la familia, la recibió con una mezcla de sorpresa y lo que Gabriela identificó como culpabilidad. «Gabriela, qué sorpresa. Martín no mencionó que vendrías. Fue una decisión de último momento», respondió ella con una sonrisa forzada. «Ricardo, ¿podríamos hablar en privado? Hay algo importante que necesito discutir contigo». En la oficina de Ricardo, con Martín Jr. dormido en su cochecito, Gabriela dejó caer toda la fachada. Le mostró las fotos, los informes del investigador, los recibos, todo lo que había recopilado durante meses. Ricardo palideció visiblemente. «Lo sospechaba», murmuró finalmente. «Clara apareció hace unos 6 años, poco después de que naciera Valeria. Al principio pensé que era solo una aventura, pero luego, necesito saber la verdad sobre la empresa», insistió Gabriela. «Sobre las finanzas, sobre todo». Ricardo dudó un momento, pero finalmente accedió. Le explicó cómo Martín había estado desviando fondos de la empresa, no solo para su familia alternativa, sino también para inversiones personales que ocultaba a sus socios. Le mostró documentos, balances financieros, pruebas de que la empresa era mucho más rentable de lo que Martín admitía públicamente. Muchos hemos querido confrontarlo,
pero tiene la mayoría de las acciones y una capacidad increíble para manipular a la junta directiva, explicó Ricardo. Además, a pesar de todo, sus decisiones empresariales suelen ser acertadas. La compañía crece, todos ganamos dinero, excepto sus propios hijos, que han llegado a buscar comida en la basura y sufrir anemia por desnutrición. Interrumpió Gabriela con amargura. Ricardo la miró horrorizado. ¿Qué has dicho? Gabriela le relató entonces el incidente de los niños en el contenedor de basura, la anemia de Sebastián y el control obsesivo de Martín sobre cada centavo destinado a la familia oficial mientras derrochaba en la alternativa. Esto tiene que terminar, dijo finalmente Ricardo, con una determinación que sorprendió a Gabriela. Te ayudaré, Gabriela. Tienes mi palabra. Cuando regresó a casa esa tarde, Gabriela se sentía simultáneamente exhausta y fortalecida. Ahora tenía pruebas concretas, un potencial aliado en Ricardo, y la certeza de que sus sospechas no eran producto de su imaginación o paranoia. Durante meses había dudado de sí misma, se había culpado, había aceptado las manipulaciones de Martín, pero ya no más. Al día siguiente, cuando Martín regresó de su viaje de negocios, con regalos caros para todos y un bronceado que evidenciaba días en la playa, no en salas de reuniones, encontró a Gabriela esperándolo en la sala con Martín Jr. en brazos y una expresión serena que él nunca había visto antes. «Tenemos que hablar sobre Clara, Martín», dijo con voz firme y controlada. «Sobre ella, sus hijos, y todo el dinero que has estado desviando mientras tus propios hijos buscaban comida en la basura». El rostro de Martín pasó del cansancio al asombro y finalmente a una fría cautela al escuchar las palabras de Gabriela. Dejó las maletas en el suelo y miró a su esposa con expresión calculadora. «No sé de qué estás hablando», respondió, intentando mantener un tono neutral. «Por favor, Martín, no me insultes fingiendo ignorancia», dijo Gabriela, mostrándole las fotos en su teléfono. «Te vi anoche en la mesón con Clara y sus hijos. Tengo pruebas de todo. El apartamento que les pagas, los colegios privados, las vacaciones. También sé que la empresa nunca estuvo en crisis». Martín observó las imágenes, su rostro endureciéndose. Luego se dejó caer en el sofá, súbitamente envejecido por el peso de las mentiras descubiertas. «¿Cómo lo descubriste?», preguntó finalmente, sin intentar negar lo evidente. «Eso no importa. Lo que importa es que mientras tus hijos buscaban comida en la basura y Sebastián desarrollaba anemia por desnutrición, tú gastabas fortunas en tu otra familia». Martín se pasó una mano por el rostro, visiblemente incómodo. «Es complicado, Gabriela. Las cosas no son tan simples». «Explícamelo entonces. Tenemos toda la noche». Durante la siguiente hora, Martín narró una versión de los hechos diseñada para minimizar su culpa. Según él, había conocido a Clara poco después del nacimiento de Valeria. Lo que comenzó como una aventura se convirtió en algo más serio cuando descubrió que Clara tenía 2 hijos que necesitaban una figura paterna. «Ellos me necesitaban, Gabriela. Son buenos chicos que no tenían a nadie más». «¿Y tus propios hijos no te necesitaban?», preguntó Gabriela, manteniendo a Martín Jr. protegido en sus brazos. «¿Ellos no merecían lo mismo que dabas a los hijos de otra mujer?». «Les he dado todo lo que necesitan», se defendió Martín. «Un techo, educación, ropa. Los encontré buscando comida en la basura, Martín. Sebastián tiene anemia porque no come suficientes alimentos nutritivos. ¿Cómo puedes decir que les has dado todo lo que necesitan?». Martín desvió la mirada, incapaz de sostener la de Gabriela. Fueron ajustes temporales. Necesitaba balancear las necesidades de ambas familias durante la expansión que, según Ricardo, ha sido extremadamente exitosa. La empresa nunca ha estado mejor económicamente. La mención de Ricardo cambió la expresión de Martín. Sus ojos se endurecieron. «¿Hablaste con Ricardo? ¿Has estado hurgando en los asuntos de la empresa a mis espaldas?». «He estado investigando porque mis hijos estaban pasando hambre mientras tú vivías una vida de lujo con otra familia», respondió Gabriela sin dejarse intimidar. «Y sí, Ricardo me mostró los verdaderos estados financieros. No había ninguna necesidad de ajustes temporales. Había más que suficiente dinero para ambas familias». Martín se levantó, comenzando a pasearse por la sala con creciente agitación. «Esto es absurdo. Estás exagerando la situación. Los niños nunca han pasado verdaderas privaciones. Y en cuanto a Clara y sus hijos, ellos tienen expectativas diferentes, un estilo de vida al que están acostumbrados. ¿Y tus propios hijos no merecen el mismo estilo de vida? ¿O es que los hijos de Clara son más importantes para ti que los nuestros?». «Por supuesto que no, pero…». Martín se interrumpió, evidentemente frustrado por no encontrar una justificación aceptable. «Quiero el divorcio, Martín», declaró Gabriela con firmeza. «Y quiero que nuestros hijos reciban lo que les corresponde legalmente». La palabra «divorcio» pareció finalmente penetrar en la arrogancia de Martín.
Su rostro cambió, adoptando una expresión más conciliadora. Vamos, Gabriela, no hay necesidad de medidas tan drásticas. Podemos arreglar esto. Aumentaré tu asignación, contrataré más ayuda para la casa. Los niños tendrán todo lo que necesiten. No se trata solo de dinero, respondió ella. Se trata de respeto, honestidad y responsabilidad. Has traicionado todo eso, y nuestros hijos merecen algo mejor que un padre que los considera ciudadanos de segunda clase en comparación con su otra familia. Durante las siguientes semanas, la casa se convirtió en un campo de batalla silencioso. Martín intentó diversas tácticas. Primero la conciliación, prometiendo cambios y mayor atención a la familia. Luego las amenazas veladas sobre las consecuencias económicas de un divorcio. Finalmente, una falsa normalidad mientras consultaba secretamente con abogados. Gabriela, por su parte, no se dejó intimidar. Con la ayuda de Ricardo, consultó a un abogado especializado en divorcios complejos. También siguió documentando todo: las ausencias de Martín, sus gastos, las inconsistencias en sus explicaciones, los recursos que destinaba a cada familia. Una tarde, Ricardo la visitó con noticias importantes. La junta directiva ha decidido realizar una auditoría completa, le informó. Varios socios sospechaban del manejo financiero de Martín, pero nadie se atrevía a enfrentarlo directamente. Tu situación personal ha sido el catalizador para que finalmente actúen. ¿Qué significa eso para la empresa? ¿Y para Martín? Si se confirma que ha estado desviando fondos corporativos para gastos personales no declarados, enfrentará serias consecuencias legales, no solo el divorcio. Esta información le dio a Gabriela una ventaja en las negociaciones previas al divorcio. Cuando el abogado de Martín ofreció términos claramente desfavorables para ella y los niños, su propio abogado mencionó casualmente la auditoría en curso y las posibles implicaciones penales. Acorralado, Martín accedió inicialmente a términos más razonables: una pensión alimenticia adecuada, la casa familiar para Gabriela y los niños, y un régimen de visitas supervisadas. Sin embargo, conforme avanzaba el proceso legal, la verdadera naturaleza de Martín emergió con toda su fuerza. Utilizó cada recurso a su disposición para complicar el divorcio, ocultando activos en cuentas offshore, manipulando testigos e incluso intentando sobornar al juez asignado al caso. Su ataque más inesperado llegó durante la audiencia de custodia, donde presentó pruebas fabricadas que mostraban a Gabriela como una madre negligente. Mostró fotografías de los niños solos en casa, tomadas en momentos en que la vecina Teresa estaba cuidándolos en otra habitación. Registros de llamadas a su teléfono durante sus horas de clase, omitiendo que siempre dejaba a los niños adecuadamente atendidos, e incluso testimonios de empleados de la empresa que afirmaban haber visto a Gabriela en estado de ebriedad en ocasiones. Completamente falso. Lo más devastador fue la declaración de la enfermera que cuidaba ocasionalmente a Martín Jr., quien había sido generosamente sobornada para testificar que Gabriela frecuentemente dejaba al bebé solo por horas mientras trabajaba. Para sorpresa y horror de Gabriela, el juez, un antiguo compañero de golf de Martín, concedió la custodia temporal del pequeño Martín Jr. a su padre, alegando estabilidad económica superior y disponibilidad de recursos para su cuidado óptimo. El tribunal considera que el menor Martín Vega Jr. estará mejor atendido en el ambiente que puede proporcionarle el padre, con acceso a cuidados profesionales constantes, declaró el juez, ignorando deliberadamente las pruebas presentadas por el abogado de Gabriela sobre el abandono material que Martín había perpetrado contra sus otros hijos. Al salir de la sala, con Gabriela devastada por la decisión, Martín se acercó a ella en un pasillo vacío. Asegurándose de que nadie pudiera escucharlos, susurró con malicia: «Yo voy a llevármelo y él va a seguir comiendo lixo». El portugués mezclado con español, lixo significaba basura en portugués. Era una crueldad calculada, una referencia directa al incidente que había iniciado todo este proceso. Era también una amenaza clara. A pesar de sus recursos y posición, Martín estaba dispuesto a hacer sufrir a sus propios hijos, solo para castigar a Gabriela por desafiarlo. Esa noche, en la casa que ahora se sentía vacía sin el bebé, Gabriela lloró por primera vez desde que había descubierto la traición de Martín. Los otros niños también estaban inconsolables, especialmente Valeria, quien no entendía por qué su hermanito ya no estaba en casa. «¿Martín Jr. va a volver, mamá?», preguntó la pequeña entre sollozos. «Sí, mi amor», respondió Gabriela, abrazándola con fuerza. «Te prometo que tu hermano volverá con nosotros pronto». Aunque intentaba mostrarse fuerte frente a sus hijos, en la soledad de su habitación, Gabriela se sentía derrotada. Había subestimado la capacidad de Martín para manipular el sistema judicial, para comprar testimonios, para fabricar pruebas. ¿Cómo podía competir contra su poder e influencia? La respuesta llegó esa misma noche.
en forma de una visita inesperada. Ricardo, no puedo quedarme callado después de lo que vi hoy en el tribunal, le dijo mientras aceptaba la taza de café que Gabriela le ofrecía. Vengo a ofrecerte algo más que consuelo. La junta directiva ha decidido intervenir de manera más directa. Durante las siguientes horas, Ricardo le explicó el plan que habían desarrollado los socios minoritarios, hartos de los manejos oscuros de Martín. La auditoría había revelado irregularidades mucho más graves de lo esperado. No solo desvío de fondos para gastos personales, sino también posible lavado de dinero, evasión fiscal y falsificación de documentos corporativos. Normalmente estos asuntos se resolverían discretamente, para proteger la reputación de la empresa, explicó Ricardo. Pero después de ver cómo Martín manipuló el testimonio de empleados y falsificó pruebas en el tribunal, varios socios han decidido que debe enfrentar todas las consecuencias legales de sus acciones. El plan era simple pero potencialmente devastador para Martín: presentar todas las pruebas de irregularidades financieras a las autoridades fiscales y judiciales, y simultáneamente convocar una junta extraordinaria para destituirlo como CEO. Además, añadió Ricardo, queremos ofrecerte un puesto en la empresa, aprovechando tu formación como contadora, para ayudar a transparentar las finanzas y, de paso, proporcionarte independencia económica. Gabriela se quedó momentáneamente sin palabras. ¿Por qué harían esto por mí? Apenas me conocen. Algunos te conocemos desde hace años, Gabriela. Hemos visto cómo Martín te ha tratado, cómo ha manipulado y mentido. Lo que dijo hoy sobre ti en el tribunal fue la gota que colmó el vaso para muchos. Pero más importante aún, necesitamos a alguien que conozca bien a Martín y sus métodos para ayudarnos a limpiar este desastre. Es lo correcto, afirmó finalmente Ricardo. Además, tu conocimiento sobre la contabilidad real de la empresa y sobre las tácticas de Martín será crucial para recuperar la custodia de tu hijo menor. Aunque agotada emocionalmente, Gabriela sintió renacer su determinación. Aceptó la oferta y a partir del día siguiente, se sumergió en el trabajo con una dedicación feroz que sorprendió incluso a Ricardo. Cada día en la oficina descubría nuevas irregularidades, nuevos desvíos de fondos, nuevas mentiras en los libros que Martín había manipulado durante años. Trabajaba meticulosamente, documentando cada hallazgo, siguiendo el rastro del dinero con una precisión que dejó impresionados a los auditores externos. Al mismo tiempo, implementó un sistema discreto pero efectivo para monitorear el bienestar de Martín Jr. Contactó a la anterior niñera del bebé, quien había sido despedida por Martín el día después de la audiencia de custodia, y le ofreció un trabajo mejor remunerado: investigar quién estaba cuidando actualmente al bebé y establecer contacto con esa persona. A través de este sistema, Gabriela pronto descubrió que Martín apenas pasaba tiempo con el niño. Lo había instalado en su apartamento, donde una niñera lo atendía casi 24 horas al día, mientras él seguía con su rutina habitual, dividiendo tiempo entre la oficina y sus encuentros con Clara. Más preocupante aún, la nueva niñera no tenía experiencia con bebés y frecuentemente llamaba a servicios de emergencia por situaciones que cualquier cuidador experimentado habría manejado fácilmente. Gabriela documentó cada incidente, cada negligencia, construyendo meticulosamente un caso que demostrara que Martín había solicitado la custodia no por genuino interés paternal, sino como una táctica para herirla a ella. Mientras tanto, la investigación corporativa avanzaba. Ricardo y el equipo legal de la empresa presentaron las pruebas recopiladas a las autoridades correspondientes y se programó una junta extraordinaria para la siguiente semana. 2 días antes de la junta, Gabriela recibió una llamada inesperada de Martín. «Necesitamos hablar», dijo con un tono que intentaba sonar conciliador pero no lograba ocultar su nerviosismo. «Sobre Martín Jr. y sobre todo lo demás». Gabriela acordó encontrarse con él en un café céntrico, un lugar público donde se sentiría segura. Lo que no sabía era que esta reunión marcaría un punto de inflexión definitivo en su batalla contra el imperio de mentiras que Martín había construido. Gabriela llegó al café 10 minutos antes de la hora acordada. Eligió una mesa con buena visibilidad desde múltiples ángulos y pidió un café mientras esperaba. Por consejo de su abogado, activó la grabadora de su teléfono y lo colocó sobre la mesa. La reunión con Martín sería documentada. Cuando Martín entró al local, Gabriela notó inmediatamente los cambios en su apariencia. Las ojeras pronunciadas, la ropa arrugada y el cabello descuidado no encajaban con la imagen impecable que siempre había mantenido. Se sentó frente a ella con una sonrisa forzada. «Gracias por venir, Gabriela». «¿Cómo está Martín Jr.?» preguntó ella directamente, sin corresponder al saludo. Martín hizo un gesto vago con la mano. «Está bien, la niñera se encarga de todo».
Es muy profesional. Esa niñera llamó a emergencias 3 veces esta semana porque el bebé tenía fiebre normal por dentición, respondió Gabriela, observando cómo la sorpresa se dibujaba en el rostro de Martín. No tiene experiencia con bebés y tú apenas pasas tiempo con él. ¿Me estás espiando? La indignación en su voz sonaba forzada, casi ensayada. Estoy protegiendo a mi hijo, algo que tú claramente no estás haciendo. Martín se reclinó en su silla, abandonando momentáneamente la fachada conciliadora. No vine aquí para discutir sobre la niñera. Tenemos asuntos más importantes que resolver. Te escucho. La junta directiva ha convocado una reunión extraordinaria para mañana. Supongo que estás al tanto. Gabriela asintió manteniendo su expresión neutral. También supongo que eres consciente de las acusaciones ridículas que algunos socios están lanzando contra mí, basándose en interpretaciones erróneas de transacciones completamente legítimas. No hay nada erróneo en esas interpretaciones, Martín. Los números son claros. Has estado desviando fondos de la empresa para mantener a Clara y sus hijos, además de para inversiones personales no declaradas. Martín bajó la voz, inclinándose sobre la mesa. Escúchame bien. Puedo hacer que estas acusaciones desaparezcan. Tengo contactos, influencia, pero necesito que retires tu apoyo a la investigación. ¿Por qué haría eso? Te devolveré a Martín Jr. Retiraré la demanda de custodia. Podrás tener a los 4 niños contigo, con una pensión generosa. La casa quedará completamente a tu nombre. Gabriela lo observó con atención. Estaba desesperado. Sus ojos evidenciaban su pánico. ¿Y qué pasaría con la auditoría? Me encargaré de eso. Los auditores encontrarán explicaciones razonables para todas esas transacciones. Todo volverá a la normalidad. ¿La normalidad? ¿Te refieres a seguir manteniendo 2 familias? ¿A seguir desviando fondos de la empresa? ¿A que nuestros hijos sigan siendo tratados como ciudadanos de segunda categoría comparados con los de Clara? La expresión de Martín se endureció. No seas ingenua, Gabriela. Sin mí, esa empresa se hundirá. Soy yo quien ha construido las relaciones con los clientes, quien ha negociado los contratos internacionales. ¿Crees que Ricardo o los otros pueden mantener ese nivel? En 6 meses estarán rogándome que vuelva. Te equivocas. La empresa está llena de personas competentes que han trabajado a tu sombra durante años. Personas que ahora están dispuestas a demostrar su valor. Como tú, su tono era burlón. La contadora que dejó su carrera para ser ama de casa y ahora pretende entender los negocios internacionales. Exactamente como yo, respondió Gabriela con firmeza. La contadora que descubrió tus fraudes, que rastreó cada centavo desviado, que proporcionó las pruebas que las autoridades están revisando en este momento. Esta última información pareció impactar a Martín. ¿De qué autoridades hablas? Fiscalía, Administración Tributaria, Comisión de Valores. Todos tienen copias de la documentación que he recopilado durante estos meses. Martín palideció visiblemente. Su comportamiento cambió, abandonando la arrogancia para adoptar un tono más suplicante. Gabriela, piensa en nuestros hijos. Si voy a prisión, si la empresa se ve afectada por un escándalo, ellos sufrirán las consecuencias. Su padre será conocido como un delincuente. ¿Es eso lo que quieres para ellos? No, Martín, no quiero que sufran más de lo que ya han sufrido bajo tu cuidado. Por eso he negociado con la Fiscalía y la Junta Directiva un acuerdo que protege los intereses de los niños y de la empresa. ¿Qué acuerdo? ¿De qué estás hablando? Si devuelves voluntariamente la custodia de Martín Jr., si aceptas un régimen de visitas supervisadas para todos los niños, y si dimites de tu cargo en la empresa cediendo tus acciones a un fideicomiso que beneficiará a nuestros hijos pero que no podrás controlar, las acusaciones penales más graves podrían ser retiradas. Martín la miró con incredulidad. ¿Estás chantajeándome? Estoy ofreciéndote una salida que te permita mantener tu libertad y algo de dignidad. La alternativa es enfrentar un juicio público por fraude fiscal, malversación de fondos y posiblemente lavado de dinero. El silencio que siguió fue tenso. Gabriela podía ver el conflicto interno en los ojos de Martín. El orgullo luchando contra el instinto de supervivencia. ¿Qué pasaría con Clara y sus hijos?, preguntó finalmente. La pregunta confirmaba lo que Gabriela ya sabía. Incluso en este momento crítico, Martín seguía priorizando a su otra familia. Ese no es mi problema, ni parte de la negociación. Lo que hagas con tu vida personal después de formalizar nuestro divorcio es asunto tuyo, siempre que cumplas con tus obligaciones legales hacia nuestros hijos. Martín permaneció en silencio durante casi un minuto, evaluando sus opciones, calculando riesgos y beneficios como siempre hacía en los negocios. Necesito pensarlo, dijo finalmente, y consultar con mi abogado. Tienes hasta mañana antes de la junta directiva. El acuerdo está sobre la mesa solo hasta entonces. Al salir del café, Gabriela se sentía extrañamente tranquila. Durante años había temido a Martín, había aceptado sus manipulaciones, había dudado de su propio valor. Ahora, por primera vez, era ella quien controlaba la situación. Esa noche,
Mientras ayudaba a Sebastián con su tarea de matemáticas, recibió una llamada de Ricardo. Martín ha contactado a varios miembros de la Junta, le informó. Está sondeando apoyo, tratando de formar una coalición contra la auditoría. ¿Ha tenido éxito? Sorprendentemente no. Las pruebas son demasiado contundentes, y su comportamiento reciente ha alienado incluso a sus aliados más leales, especialmente después de que supieron lo de los niños buscando comida en la basura y la anemia de Sebastián. Parece que hay líneas que ni siquiera los hombres de negocios más cínicos están dispuestos a cruzar. La junta directiva se celebró a la mañana siguiente. Gabriela asistió como invitada especial para presentar los resultados de su investigación contable. Martín llegó tarde, con aspecto demacrado y acompañado por 2 abogados. Ricardo presidía la reunión. Tras 3 horas de presentaciones y discusiones técnicas, la Junta votó unánimemente por la destitución de Martín como CEO y por iniciar acciones legales para recuperar los fondos desviados. Sin embargo, siguiendo la propuesta de Gabriela y Ricardo, también acordaron el marco para un posible acuerdo extrajudicial que evitaría las consecuencias penales más graves. Al concluir la reunión, Martín se acercó a Gabriela en el pasillo. «De acuerdo», dijo con voz tensa. «Acepto tus condiciones. Firmaré los documentos para la custodia completa y el fideicomiso. Es la decisión correcta, Martín. La única decisión posible, en realidad. Quiero que sepas que lo hago por los niños, para protegerlos del escándalo». Gabriela asintió, reconociendo la necesidad de Martín de salvar las apariencias incluso ahora. Martín Jr. estará en casa esta noche. 3 meses después, la vida de Gabriela había cambiado por completo. El divorcio se finalizó con términos favorables para ella y los niños. Martín Jr. había regresado a casa, donde sus hermanos lo recibieron con alegría. El fideicomiso creado con las acciones de Martín generaba ingresos suficientes para garantizar la estabilidad económica de la familia. Gabriela había asumido un puesto permanente en la empresa, donde su experiencia en contabilidad y su ética rigurosa eran altamente valoradas. Bajo el liderazgo interino de Ricardo, y con el apoyo de ejecutivos competentes que finalmente podían brillar sin la sombra de Martín, Importaciones Martín, ahora renombrada como Importaciones Globales, seguía prosperando. Martín, por su parte, había aceptado un trabajo en una empresa menor en otra ciudad. Según los informes que Gabriela recibía ocasionalmente, había terminado su relación con Clara cuando quedó claro que no podría seguir manteniendo el lujoso estilo de vida al que la había acostumbrado. Cumplía regularmente con la pensión alimenticia establecida por el tribunal y asistía a las visitas supervisadas programadas cada 2 semanas. Durante estas visitas, un trabajador social observaba sus interacciones con los niños, asegurando que fueran apropiadas y positivas. En una tarde de domingo, mientras Gabriela preparaba el almuerzo en la cocina, escuchó la conversación entre Sebastián y Luciana en el jardín trasero. ¿Crees que papá realmente ha cambiado?, preguntaba Sebastián a su hermana mayor. No lo sé, respondió Luciana. Pero mamá sí ha cambiado. Ahora sonríe más. Y nunca más tendremos que buscar comida en la basura. Gabriela se detuvo un momento, reflexionando sobre el camino recorrido desde aquel terrible día en que descubrió a sus hijos rebuscando en un contenedor. Las palabras de Luciana contenían una verdad profunda. Ella había cambiado, había encontrado una fortaleza que no sabía que poseía. Una semana después, mientras revisaba algunos documentos en su oficina, recibió una visita inesperada. Teresa, su vecina, que ahora trabajaba como voluntaria en un centro comunitario, le traía una propuesta. Estamos organizando talleres para mujeres en situaciones vulnerables, explicó. Muchas enfrentan control financiero por parte de sus parejas, como lo que tú viviste. ¿Estarías dispuesta a compartir tu experiencia? ¿Podrías ayudar a otras a reconocer las señales y a encontrar una salida? Gabriela aceptó sin dudar. Ese fin de semana, frente a un grupo de 15 mujeres con historias similares a la suya, narró su experiencia sin dramatismos ni autocompasión, sino como un testimonio de que el cambio era posible. El día que descubrí a mis hijos buscando comida en la basura, mi mundo se derrumbó, les dijo, pero fue en ese momento que supe que no podía quedarme callada. El silencio solo perpetúa el abuso. Una de las participantes levantó la mano tímidamente. Pero, ¿cómo encontraste el valor? Cuando dependes económicamente de alguien, cuando tienes hijos que alimentar, ¿cómo das ese paso? Poco a poco, respondió Gabriela. Empiezas con pequeñas acciones. Ahorrar aunque sea una cantidad mínima, recuperar tus habilidades profesionales, buscar aliados, documentar lo que ocurre. Y sobre todo, recordar siempre que mereces respeto y que tus hijos merecen un hogar donde el amor no esté condicionado al control o al miedo. Al terminar el taller, varias mujeres se acercaron a agradecerle. Una de ellas, con lágrimas en los ojos, le confesó que esa misma mañana había encontrado a su hijo revisando la basura del vecindario en busca de algo para comer.
Pensé que era el único, que estaba haciendo algo malo, dijo la mujer. No me di cuenta de que era un síntoma de algo mucho más grave que está sucediendo en casa. No estás sola, respondió Gabriela, tomándola de las manos. Y tu hijo tampoco lo está. El primer paso ya lo has dado al reconocer la situación. Esa noche, de regreso en casa, Gabriela observó a sus 4 hijos dormidos. Luciana, pronto entrando en la adolescencia, con sus libros siempre a mano. Sebastián, recuperado completamente de su anemia, ahora lleno de energía y planes. Valeria, creativa y sensible, que había vuelto a reír después de meses de silencio preocupante. Y el pequeño Martín Jr., que crecía sano y fuerte, sin recuerdos de aquellos difíciles días de separación. Mientras cerraba suavemente la puerta de la habitación, Gabriela reflexionó sobre el recorrido de los últimos meses. No había sido fácil. Hubo momentos de duda, de miedo, de agotamiento, pero nunca de rendición. El descubrimiento de sus hijos buscando comida en la basura, que en su momento pareció la culminación de todas sus humillaciones, había sido en realidad el principio de su liberación. Ese día había recuperado no solo su voz, sino su dignidad y determinación para crear un futuro mejor para su familia. Los secretos guardados durante tanto tiempo, tanto los de Martín como los suyos propios, habían salido finalmente a la luz, y con esa luz, había llegado la posibilidad de sanar y reconstruir. Un año había transcurrido desde que Gabriela recuperó la custodia de Martín Jr. y tomó el control de su vida. La empresa, ahora definitivamente renombrada Importaciones Globales, había superado la crisis de confianza tras la salida de Martín y mostraba resultados financieros superiores a los de años anteriores. Ricardo había asumido permanentemente el cargo de CEO, con Gabriela ocupando la posición de directora financiera. Su experiencia como contadora y el conocimiento profundo que había adquirido sobre las operaciones de la empresa durante la investigación la convertían en la candidata ideal para el puesto. La casa familiar, ahora completamente a nombre de Gabriela, había experimentado algunas renovaciones, espacios más luminosos, habitaciones personalizadas para cada niño y un pequeño despacho donde podía trabajar cuando necesitaba llevar documentos a casa. Los cambios físicos reflejaban la transformación interna de la familia. Luciana, ahora de 11 años, mostraba un interés creciente por los negocios y frecuentemente pedía a su madre que le explicara conceptos básicos de contabilidad y finanzas. «Quiero entender el dinero, no solo gastarlo», le había dicho un día, mostrando una madurez que Gabriela atribuía parcialmente a las experiencias difíciles que habían atravesado. Sebastián, completamente recuperado de su anemia, había desarrollado un nuevo interés por la cocina. A sus 9 años, insistía en ayudar a preparar comidas nutritivas para la familia, especialmente para Valeria y Martín Jr. «Nadie en esta casa volverá a pasar hambre», declaraba con seriedad mientras aprendía a preparar platos sencillos bajo la supervisión de Gabriela o de Teresa, quien seguía siendo una presencia constante en sus vidas. Valeria, con 6 años, había superado gran parte del trauma asociado con la separación y los conflictos. Su natural creatividad encontraba expresión en dibujos coloridos que decoraban la nevera y las paredes de la casa. Su tema favorito: familias felices compartiendo comidas abundantes. Martin Jr., ahora un niño activo de 18 meses, crecía sano y ajeno a los dramas que habían rodeado sus primeros meses de vida. Para él, su realidad era esta casa llena de amor y estabilidad, con visitas quincenales de un padre al que apenas estaba empezando a reconocer. Las visitas supervisadas de Martín habían continuado según lo establecido por el tribunal. Durante el primer semestre, estas reuniones habían sido tensas, con Martín mostrándose distante y a veces resentido. Sin embargo, gradualmente su actitud había comenzado a cambiar. El trabajador social que supervisaba los encuentros había notado una evolución positiva en su comportamiento hacia los niños. Parece estar desarrollando un interés genuino en conocerlos como personas, no solo como extensiones de sí mismo, había comentado en su último informe. Martín continuaba trabajando en una empresa de menor tamaño en una ciudad cercana. Su estilo de vida se había ajustado considerablemente tras la pérdida de su posición y fortuna. Vivía en un apartamento modesto y conducía un automóvil estándar, muy lejos del lujo al que estaba acostumbrado. Clara y sus hijos habían desaparecido de su vida poco después del acuerdo judicial. Según rumores que llegaban ocasionalmente a oídos de Gabriela, a través de antiguos empleados de la empresa, Clara había encontrado rápidamente otro empresario adinerado, dispuesto a mantener el estilo de vida al que Martín la había acostumbrado. En cuanto a Gabriela, su transformación personal era quizás el cambio más significativo. La mujer insegura y dependiente que aceptaba en silencio el control abusivo de su esposo había sido reemplazada por una profesional confiada que tomaba decisiones firmes tanto en la empresa como en su hogar. Su trabajo con el centro comunitario donde había comenzado compartiendo su testimonio se había formalizado. Ahora dirigía un programa semanal llamado Independencia Financiera para Mujeres, que ofrecía herramientas prácticas y apoyo emocional
a mujeres que enfrentaban situaciones de control económico por parte de sus parejas. Un sábado por la mañana, mientras Gabriela preparaba materiales para su próximo taller, recibió una llamada inesperada. Era el abogado de Martín. Señora Vega, mi cliente desea modificar algunos términos del acuerdo de visitas, explicó con tono profesional. Específicamente, solicita la posibilidad de llevar a los niños a almorzar sin supervisión durante algunas de las visitas programadas. Gabriela se tensó inmediatamente. ¿Por qué este cambio ahora? El sistema actual funciona bien. El señor Vega ha completado un programa de orientación parental y terapia individual durante los últimos 6 meses. Tiene certificados e informes favorables que respaldan su progreso. Considera que está listo para una relación más natural con sus hijos. Después de consultar con su propio abogado y con el trabajador social que había supervisado las visitas, Gabriela decidió reunirse personalmente con Martín para discutir esta petición. Se encontraron en el mismo café donde habían negociado el acuerdo inicial un año atrás. La diferencia en el aspecto y actitud de Martín era notable. El traje ostentoso había sido reemplazado por ropa sencilla pero pulcra. Su expresión parecía menos tensa, más genuina. «Gracias por aceptar verme», comenzó Martín. «Sé que no tengo derecho a pedir cambios después de todo lo sucedido. Estoy aquí por los niños», respondió Gabriela con calma. «Ellos merecen tener una relación saludable con su padre, si es posible». Durante la siguiente hora, Martín le habló sobre el programa de terapia que había estado siguiendo, cómo había tenido que enfrentar sus patrones de control, su necesidad de manipular, su visión distorsionada de lo que significaba ser un buen proveedor. «Me tomó perderlo todo para darme cuenta de que nunca entendí lo que realmente importaba», admitió. Cuando Sebastián me preguntó en la última visita por qué los dejaba buscar comida en la basura mientras gastaba tanto dinero en otras cosas, no supe qué responder. «Los niños pueden hacer preguntas muy directas», comentó Gabriela. «Sí, y merecen respuestas honestas. Le dije la verdad, que fui un mal padre, que estaba tan obsesionado con mantener apariencias y control, que perdí de vista sus necesidades básicas. Que lo lamentaba profundamente». Gabriela observó atentamente a Martín mientras hablaba, buscando señales de la manipulación que tan bien conocía. Para su sorpresa, parecía genuinamente arrepentido. «El terapeuta dice que parte de mi recuperación es aceptar que nunca podré borrar el daño que causé, pero que puedo trabajar para ser un mejor padre a partir de ahora», continuó Martín. «No espero que confíes en mí de inmediato. Solo pido una oportunidad para demostrar que estoy cambiando». Después de considerar cuidadosamente la situación, Gabriela acordó un plan gradual. Comenzarían con almuerzos sin supervisión en lugares públicos durante 2 horas. Si estas salidas resultaban positivas durante 3 meses consecutivos, podrían considerar visitas más largas e incluso algún fin de semana. «Esto es provisional», advirtió Gabriela. «Al primer indicio de problemas o de que los niños se sienten incómodos, volveremos a las visitas supervisadas». «Es justo», aceptó Martín. «Y gracias. Sé que no estás haciendo esto por mí, sino por ellos». Cuando informó a los niños sobre estos cambios, sus reacciones fueron variadas. Luciana mostró cautela, Sebastián curiosidad y Valeria simple entusiasmo ante la idea de ir a un restaurante. Martín Jr., demasiado pequeño para entender, simplemente sonreía ante la emoción de sus hermanos. La primera salida sin supervisión ocurrió 2 semanas después. Gabriela pasó esas 2 horas revisando constantemente su teléfono, preocupada por cualquier llamada o mensaje que indicara problemas. Pero cuando Martín devolvió a los niños puntualmente, venían sonrientes y relataban animadamente su experiencia en una pizzería familiar. «Papá nos dejó ordenar lo que quisiéramos», contó Valeria emocionada. «Y había helado de postre. También nos habló de su nuevo trabajo», añadió Sebastián con tono más serio. «Dice que ahora gana menos dinero pero que es más honesto con lo que hace». Luciana, siempre la más observadora, comentó más tarde cuando estaban solos. «Parece diferente, mamá. No tan dominante. Nos escuchaba cuando hablábamos, como si realmente le importara lo que decíamos». En las semanas siguientes, Gabriela notó cambios sutiles pero significativos en la dinámica entre Martín y los niños. Las visitas, aunque breves, parecían más naturales y menos tensas. Los niños esperaban con cierta anticipación estos encuentros, en lugar de mostrar resistencia como al principio. Un domingo por la tarde, mientras revisaba algunos informes financieros en su despacho doméstico, Gabriela reflexionó sobre el camino recorrido desde aquel terrible día en que descubrió a sus hijos buscando comida en la basura. El dolor y la humillación de ese momento habían dado paso a una resolución inquebrantable que transformó su vida y la de sus hijos. Lo que inicialmente parecía un final, de su matrimonio, de su seguridad económica,
de su identidad como esposa de un empresario exitoso, había sido en realidad un comienzo. El comienzo de una vida donde ella definía sus propios términos, donde sus hijos crecían en un ambiente de respeto y abundancia genuina, no solo material sino emocional. Y quizás lo más sorprendente era que incluso Martín parecía estar encontrando un camino hacia una versión mejor de sí mismo, lejos del imperio de mentiras que había construido. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Teresa, recordándole la reunión del centro comunitario programada para esa noche. Tenían 10 nuevas participantes en el programa, mujeres que habían dado el valiente primer paso de buscar ayuda. Gabriela guardó los informes, lista para compartir su experiencia una vez más. Su historia no era única, pero el mensaje que transmitía era poderoso. Incluso en los momentos más oscuros, cuando el mundo parece derrumbarse, encontrar la voz propia puede ser el primer paso hacia la reconstrucción.